Hola queridos amigos de YouTube, hoy martes 17 de diciembre del 2024, su espacio OR Rábago desde Guadalajara, Jalisco, les envío un abrazo muy apretado. Gracias, muchas gracias a mis más de 5,500 suscriptores en tan solo 3 meses y con 110 videos. Muchas gracias, les agradezco y los invito para que esta inquietud que brotó en mi persona por amar a mi patria con todo, por decir la verdad a capa y espada, por defenderla, todo en base a datos, hechos y evidencias, germinen en cada uno de ustedes. Miren, ya tenía yo los temas para el día de hoy, pero me puse a revisar sus comentarios como siempre lo hago y me encontré con un comentario que para mí merece todo mi respeto y toda mi atención. Me lo manda @MZZZOL Sol y me pregunta, licenciado, ¿por qué cree usted que no existen políticos honestos en México? Esta pregunta, este comentario que me hizo este amigo suscriptor, este hermano mexicano, me hizo reflexionar y acordarme de mi época de estudiante y de mi época de maestro universitario en la Facultad de Derecho. Para tal efecto, considero que los temas que iba a tratar hoy, que era ovnis o drones, la ministro pirata, los caporegimes Monreal y Adán, los voy a tratar el día de mañana y en atención a este suscriptor, a este hermano mexicano, me voy a permitir darles mis consideraciones, mis razonamientos, mis vivencias a mis 62 años de edad. Para tal efecto, introduciré este video con esta imagen. De AMLO. Carolina Adams, nuera de López Obrador, compartió en redes sociales una foto familiar desde el Palacio Nacional, la cual catalogó como un momento histórico. Un momento histórico. Esta foto me llena de un orgullo inmenso por lo que mis hijos sentirán al entender que tuvieron al abuelo más querido en la historia de México, escribió Carolina Adams. Pues bien, iniciamos ya el tema sin antes desearles a todos ustedes una muy feliz Navidad. Un abrazo e iniciamos pues. Pues bien amigos, ustedes creo que en algún momento, siendo jóvenes, aún los jóvenes, los adolescentes, si algún adolescente tengo la satisfacción de que vea y compartan mis videos, nos hemos preguntado por qué no existen en México políticos honestos. Esta pregunta, en virtud de mi actividad profesional como abogado litigante, asesor, consiglieri de varios empresarios y de varias empresas, incluso norteamericanas, de Estados Unidos, siempre me hice esa pregunta. ¿Y saben qué? Creo que es momento de expresar, gracias a este suscriptor, MZZZOL, de confesarme. Y recuerden que ustedes están aquí en mi oficina.
sin temor a equivocarme, lo que les voy a decir es la verdad de lo que pasa en el sistema político en nuestra patria desde la Revolución Mexicana, para no irme tan atrás. La Revolución Mexicana fue un levantamiento armado ideológico motivado por la desigualdad y por las injusticias. Había muy poca gente que tenía concentrada la riqueza en el país y la gran mayoría, el 80 o 70%, vivían prácticamente en la miseria. Entonces un grupo de personas, de personalidades, Madero, Carranza, Villa, Zapata, Huerta, de la Huerta, empezaron unos a defender al porfiriato y otros a atacar al porfiriato que tenía casi 70 años en el poder. La gente más necesitada, en su gran mayoría campesinos, se unieron a ese movimiento revolucionario, porque la gran mayoría de personas que vivían en estados, en municipios que se dedicaban a la agricultura, a la ganadería, que eran peones, pues eran totalmente explotados. Vieron la oportunidad, la luz, de quitarse esas cadenas porque los hacendados, los feudales pues, la clase política, los que vivían del porfiriato y con el porfiriato, esto es, los conservadores, abusaban totalmente del poder, de la economía. Era un total desastre, no había justicia. El poder judicial dependía, emanaba y estaba cooptado, secuestrado por el porfiriato, por el porfirismo. La economía por el porfiriato, por la gente que rodeaba a don Porfirio Díaz. Los conservadores, los fifís, los ricos. Y derrocan a Porfirio Díaz. Pero ¿qué fue lo que pasó? Todos aquellos líderes revolucionarios que gritaban tierra y libertad, que gritaban pues sufragio efectivo, no reelección, que gritaban justicia para el campesino, el reparto de tierras, continuado por Lázaro Cárdenas, la expropiación petrolera, el reparto de tierras, el agrarismo. Pues todos esos que señalaron, criticaron, sufrieron, padecieron, ese conservadurismo, o sea, los que conservaron el poder, que eran los porfiristas en el porfiriato, durante casi 30 años, esos que tanto lo atacaron y se levantaron en armas, utilizando al pueblo bueno, sabio, a los campesinos, a las adelitas. Después que derrocan al porfiriato, ¿qué fue lo que sucedió en México? Todos esos líderes revolucionarios, de facto, se convirtieron en los neoconservadores, en los neofifís, en los neohacendados, en los neopolíticos. La situación política, económica, social y jurídica de nuestra patria siguió exactamente igual que con el porfiriato. Se cambiaron unas personas, unos líderes, pero llegaron otros. Los que llegaron con la bandera de la justicia, de la igualdad, en automático se convirtieron en conservadores. Para los que hayan
seguido mis videos, el ejemplo más claro y contundente, Francisco Villa. Se quedó con la hacienda del Canutillo, se hizo ganadero, tenía vacas de importación, vivía como el hacendado ex dueño de esa hacienda. Y de vez en cuando salía y regalaba costales de maíz para tener gente que cuando saliera lo aplaudiera. Los grandes idealistas de la justicia, de la democracia, los fueron matando. Ejemplo claro, a Francisco y Madero. Y después entre ellos se fueron matando, traicionando, asesinando. Llega Lázaro Cárdenas, el general, al que tanto alaban. Estaba la Segunda Guerra Mundial y dijo, de aquí me agarro para expropiar el petróleo, porque el petróleo tiene que ser de los mexicanos. Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, inmersos en la Segunda Guerra Mundial, y Estados Unidos no tuvo la capacidad para atender la Segunda Guerra Mundial después de que les bombardearon Pearl Harbor, ahí por Hawái. Y pues Lázaro Cárdenas logró, manipulando al pueblo, la expropiación petrolera. Muy bien. Logra la expropiación petrolera con un show de que el pueblo llevaba gallinas, los niños en la tele salían con sus alcancías, unos puerquitos de barro que a mí me tocaron y rompían el puerquito de barro frente a las cámaras para contribuir con la expropiación petrolera y sacaban sus centavitos. Y bueno, se logra la expropiación petrolera, el reparto de tierras, las haciendas, los feudos se empiezan a dividir, se les empieza a regalar al pueblo. Si algo les suena parecido a lo que estamos viviendo y empezamos a vivir con el rascuache, mamarracho, rufián de Palacio que todavía preside el gobierno federal, AMLO, es mera coincidencia, ¿eh? ¿Y qué pasó cuando se expropió Pemex? Pues tuvimos que indemnizar a las compañías explotadoras y exploradoras de petróleo. Inglaterra, Holanda, Estados Unidos eran las tres principales. ¿Y qué fue? El gobierno se apoderó de Pemex. Y todos esos revolucionarios, militares, exmilitares y muy amigos de Lázaro Cárdenas empezaron a dirigir y a controlar Pemex. Antes, pues, una empresa, Petróleo Mexicano, que las empresas extranjeras tenían licencia para extraer el petróleo, porque México no tenía la tecnología para extraerlo. Y ahora esos extranjeros los borran, los corren, y ahora llegan unos nuevos empresarios, entre comillas, porque eran empleados gubernamentales, dependían de Lázaro Cárdenas y de su cáfila de amiguitos, y se apoderan de Pemex. ¿Qué recibió el pueblo con la expropiación petrolera? Que a partir de la expropiación petrolera y hasta el sexenio de Peña Nieto, fue saqueada durante 70 años, saqueada por los líderes sindicales, los empleados que se jubilaban a los 30 años o se jubilan. Era una teta llena de leche que durante 70 años le estuvieron chupando, mordiendo el pezón, hasta que la secaron. Y si ustedes dijeran, bueno, todos los ingresos petroleros de México durante más de 60 años se vieron en infraestructura, que hasta la fecha, en grandes ferrocarriles, después del Porfiriato, ya no hubo ferrocarriles, ya no hubo inversión. En varias universidades, que se hubiera invertido durante 60 o 70 años toda esa riqueza petrolera,
Imagínense en México la infraestructura que hasta hoy tuviera. La clase política, pues, los amigos de Lázaro Cárdenas, pues, los socios de Lázaro Cárdenas, pues, fueron los que llegaron y se apoderaron de la teta que era el petróleo de México. Y todas las haciendas, feudos, ¿quién creen que se quedaba con los mejores terrenos, con las mejores haciendas en cada estado de la República? ¿El pueblo bueno? ¿Aquellos campesinos o adelitas que andaban con el fusil y con las cananas? ¿O los amigos de Villa, de Zapata, los líderes y todos aquellos generales que se levantaron contra el porfiriato y aquellos que estando en el porfiriato después se unieron a la revolución? Efectivamente. Eran muy poquitos los dueños de México en tiempos de don Porfirio, ¿verdad? Pues después de la revolución cambiaron de nombres y siguieron siendo esos poquitos, ya con imagen de mestizos o aborígenes, pero esos mismos siguieron controlando todo el poder económico de nuestra patria. Ejemplo, llegan 10, los fusilan y los que fusilaron a esos 10 después se convierten en esos 10 y ahora son esos 10 los que manejan la economía del país. Esto es una explicación rápida, muy clara y contundente, basándome en la historia de mi patria, no especulando. Algún parecido con lo que sucede hoy en la 4T, se los dejo para su reflexión. Entonces, los fifís, los conservadores, el porfiriato, don Porfirio, los aristócratas, los ingleses, los acabaron y entraron los Villas, los de Huertas, el comandante Fierro de Villa, Zapatas, Lázaro Cárdenas, y hasta hoy los Cárdenas tienen tierras en Michoacán impresionantes. ¿De dónde creen que salieron todas esas tierras que tenían los Cárdenas hasta hoy? ¿De dónde salieron? ¿Sí? El general, el Tata Lázaro, el que expropió el petróleo, se lo repartió Pemex a toda su cáfila de sinvergüenzas. Hasta antes no era el PRI, pero era la base del PRI, hasta Peña Nieto. O sea, duraron 70 años los priistas viviendo y mamando de Pemex, robándose todo lo que generaba Pemex en un 60% entre los empleados, líderes sindicales y todo, negocios, barcos, todo. Y al pueblo, esto es a la nación, le daban un 30%. Si bien les iba un 35% en inversiones, carreteras, presas, escuelas, medicinas, etcétera, etcétera. Y todos los que se levantaron con armas y con las cananas, así se convirtieron en los nuevos conservadores. De ahí viene la porquería, la base y las semillas que germinaron en lo que tenemos hoy. Recuerden que el divino, el Mesías, el Tata AMLO, Tata Lázaro, Tata AMLO, emanó, nació, brotó, se formó y se forjó con el PRI de Luis Echeverría Álvarez. Luis Echeverría Álvarez es AMLO y AMLO es Luis Echeverría Álvarez. Punto y aparte. Mis vivencias. Todos aquellos compañeros que yo tuve
en el bachillerato, en la UDG, en escuela pública, que fumaban marihuana, que no iban a clases, pero que andaban en el movimiento estudiantil, que eran socialistas, fuera el capitalismo, viva la revolución de Nicaragua, y arriba Fidel, y arriba el Che. Todos esos zánganos que lograron tener sus calificaciones para salir del bachillerato, por medio hasta de amenazar a los maestros con pistola, así era en mis tiempos. Todos esos, todos, el 80%, porque muchos los mataron, otros se dieron a la perdición en las drogas, otros los metieron a la cárcel por delitos, pero el grupete de los zánganos, rijosos, porros, tienen grandes capitales porque de ahí se bifurcaron a la política. Algunos me los he encontrado con carros importados, con Rolex, muchos en la televisión, en mis 30 años, mis 40, como políticos, funcionarios públicos. Esto es, de zánganos, con pura plática, con pura saliva, viviendo, pero ya no como ¡viva la revolución! Así se decía en mis tiempos, ¡viva Fidel! Pero viviendo como millonarios, aristócratas, capitalistas, imperialistas. Mi época de bachillerato. Cualquier parecido a hoy se los dejo para su reflexión. Cuando estudié leyes, todos los zánganos, todos, en lugar de estudiar, de ir a clases, andaban en la política, con políticos, de porros universitarios, que fuera el gobierno, y secuestraban camiones, a los de la Coca les quitaban los refrescos, amagaban al chofer, a los choferes de la Coca los desnudaban. A los de las cervezas, olvídate. Oiga, pues que nos queremos poner borrachos. Agarraban a 50 o 30 ahí de la misma facultad, iban, veían un camión de cerveza, lo agarraban, se llevaban el camión afuera de la facultad de Derecho, y todo el mundo borracho, gratis, y la policía ni siquiera se acercaba. Porque si la policía llegaba, se levantaba toda la facultad, todos los zánganos, y el gobierno es opresor, y eso pasó en el 68, y el gobierno mejor decía, ¿sabes qué? No me meto yo con los estudiantes, que hagan los desmanes que quieran. Pues todos esos compañeros zánganos que se dedicaban a ser delincuentes, todos se metieron a la política. Los que estudiamos, los que nos fuimos después a dar clases, maestrías, a salir al extranjero a prepararnos, que nos dedicamos a la iniciativa privada, litigantes, abogados corporativos. La gran mayoría, si fuimos 100 en toda, si fuimos, para hacer números chicos, 10 en toda mi generación, los que más bien nos fue, vivimos como clase media alta, pero todos aquellos porros que no sabían nada, tipo Leña Batres, la hoy ministro de la Corte, son millonarios. ¿Por qué? Porque se metieron a la política. Sus hijos ya son políticos connotados, notarios públicos, empresarios, constructores. No. Los nuevos fifís, los nuevos conservadores, los nuevos capitalistas, los nuevos imperialistas.
Yo a veces me voy a confesar, digo, híjole, ¿por qué no me metí a la política? Si yo tuve varias oportunidades, o de juez, o de magistrado. Gracias a Dios, a mis estudios, a mi educación. Para unos fui un estúpido, porque a mí me han dicho que, oye, Rábago, ¿por qué no te metiste a la política? Los ves con guaruras, camionetas blindadas, unos ya no están en la política, otros siguen en la política, unos ya sus hijos son políticos, y los ves con un derroche, no de ahorita, desde que se metieron a la política, 30 años derrochando dinero e incrementando su patrimonio. O sea, es tanto lo que roban, los negocios que hacen, que aún derrochando el dinero, llegan a tener grandes fortunas. ¿Me expliqué? Ok. Yo después de dar 25 años clases en universidades, en las facultades de Derecho, a diferentes niveles socioeconómicos, yo creí que de la Revolución Mexicana al siglo XXI, ya el pueblo mexicano había cambiado el chip. Pues para no hacerles el cuento largo, todos los alumnos zánganos, borricos, irresponsables, hasta delincuentillos, están hoy en la política. Me saludan, maestro, ¿cómo está? Mire qué bien me ha ido, maestro, con carros deportivos, Rolex, amantes, viajes salen en YouTube o en Instagram, viajes a Europa, Las Vegas. Y a todos aquellos alumnos estudiosos, capaces, preparados, brillantes, que siguieron su carrera con honestidad, con responsabilidad, con decencia, clase media alta, y hasta ahí. Los ves más ubicados con su mujer, con sus hijos, no andan exponiéndose. Ya alumnos míos, yo dejé de dar clases hace 10 años. Punto y aparte. Contesto, después de dar todo este contexto, que yo lo viví, voy a contestar contundentemente la pregunta de mi querido amigo. ¿Por qué creo que no existen políticos honestos en México? Yo creo que sí ha habido políticos honestos en México. Pero voy a abrir un paréntesis. Honestos para sus intereses también. Cierro paréntesis. Un político que esté en la política porque es una gente capaz, responsable, brillante, esto es, inteligente, estudiosa, no se mete a la política. Porque su esfuerzo, sus capacidades, su educación le hacen que sea repugnante meterse uno a ese ambiente. Y voy a citar a un gran político que yo fui pupilo de él cuando yo estudié leyes. La política es una pila de mierda, cito textualmente, que cuando te metes te apesta, pero como está muy calientita y evita el frío, me lo dijo con otras palabras más altisonantes, más vulgares. En un principio te apesta, pero llega un momento que te acostumbras a la pestilencia y estás dentro de esa pila de mierda con pura gente que le gusta estar dentro de la mierda y ya no te apesta la mierda. Es más, ya te acostumbras y te llega a gustar la pestilencia de la mierda. Cierro la cita. Me reservo el nombre del maestro que me dijo eso, que se dedicó a la política y que heredó muchísimo dinero
en paz descanse. Entonces, todas las gentes con valores que sus familias se los transmitió, que su estudio, su esfuerzo, su trabajo y el destino, su familia les dio la oportunidad de estudiar, de prepararse. Y no nomás de estudiar licenciaturas, de ser un inventor de algo, hacer una fábrica, todas las grandes fábricas, Kentucky Fried Chicken, Dulces de la Rosa, empezaron haciendo las cosas en su casa. Inteligencia, dedicación, honestidad. Pero cada década que yo veo pasar, cada década que la juventud quiere todo fácil, rápido, y ellos mismos dicen, si yo tuve un presidente que primero llegó a ser presidente de México, la 13ª economía a nivel mundial, que en su vida estudió, porque acuérdense que AMLO duró 15 años para sacar su título profesional. 15 años inscrito en la UNAM, 15 años. Y vayan ustedes a saber, porque yo lo viví en mis tiempos como estudiante y como maestro, qué influencias, amenazas realizó para que los maestros le hayan puesto sus calificaciones ya cuando estaba en altos niveles de la política. Porque en 15 años ha salido en las redes sociales. Nunca trabajó, siempre fue un porro, un zángano, un ser despreciable, todo por la ambición del poder. Porque recuerden que el poder da dinero y el dinero da poder. Frase de un gran político de la Revolución Mexicana. Entonces, toda la gente, desde hace 20 años o 30 y más, desde que López Obrador empezó como los revolucionarios a decir que el pueblo bueno y que yo soy el pueblo y que yo por el pueblo y que yo respeto al pueblo y que el pueblo ya es bueno. Toda esa gente que le creyó, hizo López Obrador lo mismo que hicieron los revolucionarios en México, y no nomás en México, amigos, los de la Revolución Francesa, los comunistas en Rusia, los Castro en Cuba. Los Castro tienen fortuna en dólares en Estados Unidos, los hijos y nietos de Castro. Si ustedes se ponen a analizar, todos son lo mismo, porque la pura porquería es la que se mete a la política. Porque sin hacer nada en la política más que hablar y andar lambiendo botas, llegas a hacer fortunas impresionantes, sin esforzarte en nada. Más que si te toca la suerte de que eres amigo de AMLO y el AMLO llega a la presidencia, vean a Claudia Sheinbaum. Otra porra universitaria que toda su carrera, la disque científica, se dedicó a andar en marchas. Fue parte de la guerrilla de Colombia. Se le cayó la línea 12 del metro. Pero son un grupete en cada 10, 15 años salen esos grupetes después de que cayó el PRI. Grupetes como la familia política de Fox, los Briviesca. Son el cáncer, se mete a un cuerpo sano y empieza a hacer metástasis. ¿Por qué en México no hay políticos honestos? Porque no puede entrar a la política una persona honesta. ¿Y por qué? Porque entrar a la política es hacer puras deshonestidades, puras tranzas. Y si no las haces, te sacan. ¿Qué es lo que pasa en México?
que ya las nuevas generaciones desde 1990, 2000 a la fecha, dicen, a ver, ¿yo para qué me esfuerzo? A todos los políticos en el 90%, según su nivel en la política, les va de poca madre. Y si no, está el crimen organizado. Imagínense hoy estudiar primaria, secundaria, bachillerato, licenciaturas y posgrado. 25 años de la vida inmersos en estudiar, en estar pues ocupados y dedicados al estudio. El político se mete a los 18, 20, 25 años y en 3, 4 años, si se mueve bien, se hace rico, muy rico o más, mucho más rico del muchacho que estudió 30 años y que a ver cómo le va. ¿Por qué creen que faltan doctores? ¿Por qué creen que falta mucha gente? Que no hay mucha oferta de trabajo, pero no hay gente que quiera trabajar. Porque dicen, yo para qué ando sudando si me meto a la política, me meto al crimen, o pues estoy en Morena, ando tocando puertas diciendo que Morena es lo máximo, me dan una lanita más la que yo hago con mis tranzas por fuera, y a lo mejor también soy parte del crimen organizado, y yo para qué me esfuerzo. Al momento que los ciudadanos honestos, preparados, que amen a su patria, empiecen a tomar el control de México, esto va a empezar a cambiar. Y sí, sé lo que están pensando y yo lo veo, pero yo creo que no es demasiado tarde. Analicen los perfiles de todas las personas que están en Morena, en la 4T, y ya olvídense de Salinas, de Calderón, puesto que ellos llegaron, la 4T, hablo que es lo mismo, al poder, porque iba a ser una cuarta transformación. Independencia de la corona española, leyes de reforma con Benito Juárez, revolución mexicana en contra del porfiriato, de los fifís, de los hacendados, y este sexenio de AMLO, porque sigue siendo el sexenio de AMLO, iba a ser la transformación. Yo quiero que ustedes me digan, después de analizar los perfiles de todos los que están en la 4T, si realmente estamos en manos de gente honesta, preparada, responsable, de buena fe, o estamos en manos de los mismos rateros repugnantes, asquerosos, pero ya con aspecto más feíto, mucho más corrientito, más arrabaleros, más despreciables, más hipócritas, más ladinos. Vean a Dan Augusto, quién es y de dónde viene. Monreal, Mier, Fernández Noroña. Y toda la porquería asquerosa del PRI, del PAN, del PRD. Toda esa basura infecta que tanto señaló AMLO, todos ahora están en Morena, en la 4T. ¿Qué era el Partido Verde? Era un partido satélite del partido que estaba en el poder. Fue satélite del PRI, fue satélite del PAN, es satélite de Morena. Y mientras que Morena tenga el poder, los van a ver ahí como sanguijuelas chupando del poder de Morena. Igual el PT. Estamos viviendo, para mí, se lo digo a los chavos, con todo cariño y respeto, y se lo digo también a los que admiran a la 4T,
en la peor época política, jurídica, social y económica en la historia de nuestra patria. Estamos pues en manos de AMLO y seguiremos estando hasta el día que se muera o pierda sus facultades, pero ya con la herencia de Andy, de Bobby y de José Ramón, igual que el porfiriato, igualito. Todo lo que criticaron y señalaron, la 4T lo hizo corregido y aumentado, pero perfectamente bien. ¿Y cómo lo lograron? Engañando, estafándole al pueblo bueno, que estábamos hartos del PRI y del PAN, que llegó un señor que era del PRI, AMLO, se fue al PRD, destrozó el PRD y hizo Morena. Y vean el caos y el desastre que hasta hoy vivimos en educación, seguridad y salud. Vean ustedes quiénes pues están en Morena y en la 4T. Se apoderaron ya de todo lo del PRI de los 80s hacia atrás. Lo de la basura infecta y putrefacta del PRI es Morena corregido y aumentado. Ese mismo grupete, Monreal del PRI, Adán Augusto del PRI, AMLO del PRI. Todos esos demonios salieron del PRI. Se rebelaron contra el PRI. Se rebelaron contra el PRD, la Claudis, entre ellas, y crearon Morena y dijeron, ahora, estos próximos 60 años, nosotros somos los conservadores. Vean los nuevos empresarios. Amílcar Olán va a ser ya es el Slim del sexenio de la 4T. Y Slim sigue de negocios con la 4T. Reflexionen en estas fiestas navideñas, hermanos mexicanos. Cuando tengan tiempo, digan, ¿qué vamos a hacer? Vamos a consentir por timoratos, por comodinos, por cobardes, que dentro de 3 años vuelva a ganar Morena para diputados federales? ¿O vamos a sacar el corazón, la fuerza, la inteligencia para defender a nuestra patria? Se los dejo de tarea. Y yo seguiré hasta mi último suspiro intelectual con estos videos.